Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que han aceptado estar aquí en el estudio de la Ciudad de México de CNN. Se encuentra el doctor Pablo Koetler, que es director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Pablo, por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Bienvenido, gracias. Vía telefónica, enlace hasta Chile, se encuentra Walter Sánchez González, que es el director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y bueno, pues quien ha escrito y ha investigado sobre el tema BRICS, este conjunto de países que recientemente se han reunido, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que han anunciado, entre otras cosas, la creación de un banco de desarrollo y otras cuestiones que preguntaremos a nuestros invitados. Gracias por estar aquí, bienvenido desde Santiago, Walter Sánchez González, en este programa. Gracias, Carmen. Pues estamos a su disposición. Gracias, Walter. Pues estamos frente a este tema. En estos días hemos visto con interés la reunión que sostuvieron en Brasil. Precisamente los representantes de estos países hacen anuncios, se mandan mensajes. ¿Cómo valorar? ¿Qué lectura se hace, Walter, de este encuentro y de lo que se ha dicho ahí? Yo creo que esta 10ª cumbre de los BRIC ha dado una especie de segunda presentación en sociedad. Se ha aprovechado otros eventos que han ocurrido simultáneamente y creo que ha sido una clara señal de que se está poniendo pantalones largos en la medida que empiezan a hablarse ya de cosas concretas, como sería la creación de este banco. Empiezan a producirse también alianzas inesperadas y otros grupos y actores que quieren participar de este proceso. Bueno, ese es un buen punto para arrancar la conversación, Walter. Pregunto, Pablo, primero, ¿qué es BRICS? Vamos por el principio. Mira, los BRICS son 5 países. Las siglas, obviamente, las letras significan el nombre de cada país, pero más allá de eso, es un conjunto muy heterogéneo de países, que tienen quizás, creo yo, por principal característica ser de los países más poblados, ¿sí? Y por ende con un potencial de mercado interno importante. Pero son países muy heterogéneos en términos, por ejemplo, de población y de Producto Interno Bruto de cada país. China por sí solito, es decir, si tú quitas a China de los BRICS y en segundo lugar a la India, los BRICS simplemente se disuelven. Son demasiado pequeños. Es decir, China representa el 54% aproximadamente de todo lo que producen esos BRICS. Entonces, cuando hablamos de los BRICS y decimos es que representan al 30% de la población mundial, no, en primera instancia sí es muy importante los BRICS, pero está China. ¿Qué dices? ¿Es China y los demás? Es China y los demás, y en segundo lugar es India y los demás, ¿sí? Entonces, esa sería mi primera lectura que yo haría. Es decir, es un bloque que se constituye con agendas muy, pero muy variadas y muy distintas entre sí, que creo que en cierta manera estoy de acuerdo con Walter en términos de que justamente en la heterogeneidad de agendas es que está el gran reto de que hasta qué punto esta segunda fase, como él bien decía, de los BRICS, que se están tratando de reposicionarse en la agenda mundial, pues van a poder tener un éxito. Es decir, hasta qué punto China, con su estrategia de tratar de ganar mercados a nivel mundial, de tener una posición política más importante a nivel mundial. Por otro lado, Rusia, que tiene todo el problema político de por medio, que está también tratando de volver a tener cierta presencia importante en América Latina. Entonces, Rusia por un lado es la parte política, China por un lado es asegurar mercados, y hay que recordar que China tiene muchas empresas en América Latina. Y lo que tú quieres, una vez que tienes empresas de tu país en otros países, tú lo que quieres es asegurar una cierta estabilidad política de esos países, una cierta estabilidad política para asegurar que tus empresas estén bien posicionadas, número uno, y representarlas de alguna manera, ¿sí? Bueno, Brasil busca, obviamente, pues tener su hegemonía, presentarse como una potencia en ciernes, creo que está muy lejos de ello, y quiere recuperar ese famoso liderazgo que supuestamente siempre ha querido tener. Bueno, retomo lo que... Sí, claro, Walter, seguro. Yo creo que hay un trabajo muy interesante donde un autor dice: si al BRIC se le quita la C, queda convertido en BRIE, que es el nombre de un
queso francés bastante desabrido. Y en ese sentido comparto lo que dice Pablo, porque hay ahí una prácticamente la mitad de ese gran queque está formado por la economía china, pero quizás para entender un poquito más su primera pregunta, esto toma fuerza cuando las tasas de crecimiento de su Producto Bruto Interno de los países que eran los tradicionales, los que llevaban la locomotora, como Europa y Estados Unidos, decrecen. Estos BRIC empiezan a crecer en un ritmo superior, por eso se les llama economías ascendentes, y esto está con un engranaje con lo que se ha llamado también el ascenso del sur, y por lo tanto tiene esta fascinación, ¿no es cierto?, de mostrar una enorme cartelera de posibilidades y de acciones que se pueden realizar, pero también causa un poquito de asombro por la enorme heterogeneidad de sus miembros y por el excesivo peso que tiene China en este grupo. Ahora, retomo, Walter, lo que dijo al principio, cuando dice que lo que se anunció en estos días pasados con la reunión de Fortaleza en Brasil, da pistas o da idea de que se están poniendo los pantalones largos, fue la expresión que usó, con lo cual quiere decir que venían de pantalones cortos, ¿o qué significa? Hay una enorme promesa de que se pueden realizar una especie de joint venture en común entre países con distinta estatura, distintos intereses, pero sin duda que ya ha dado señales de que es posible ir creando un orden multipolar donde este grupo, este referente que parte de una financiera, un grupo financiero, analistas financieros que inventan esta idea, a la larga está tomando cuerpo, tiene un periodo de rodaje de varias cumbres y ya ha empezado a tomar una personalidad propia en materia de reforma de Naciones Unidas, de posibilidades de manejar los asuntos con Irán de otra manera, y ahora con esta creación de esta fondo o de un capital inicial de 50.000 millones de dólares que podría subir a los 100.000 millones de dólares en los próximos años. Sin duda que este Banco de Desarrollo podría también ser una plataforma financiera alternativa a los más convencionales como son el fondo y otros que a su vez están un poco desprestigiados en la región, sobre todo en el caso de Argentina. Bueno, estamos frente a eso, Pablo. Se ha dicho que con este banco, con estos mensajes que mandan los países BRICS, con el discurso del presidente de China, pues se está perfilando una nueva arquitectura financiera. Se ha llegado a decir un nuevo orden financiero. ¿Alcanza para pensar eso todavía? Mira, para empezar, yo creo que en los siguientes años, con suerte, este banco va a estar a la altura del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Si acaso. Si acaso. ¿De ese tamaño? Así es, de ese tamaño. Poca expectativa le pones. No, es que a eso le alcanza en principio. Entonces, número uno, yo te diría eso. Número dos, yo creo que se está juntando capital, hay promesa del capital, hay que ver la gobernabilidad de ese banco. Yo quiero ver cómo deciden dónde van a comenzar a invertir y bajo qué criterios. Es decir, una cosa es que tú digas, yo prometo tener dinero. Están prometiendo que van a poner dinero. Hay que ver si lo van a poner y tan rápido lo van a poner. Segunda pregunta va a ser, ¿dónde quieren invertir? Eso no lo sabemos. Hay que recordar que tenemos para empezar, tenemos el directorio, tenemos la junta, tenemos ya un presidente, vamos seguramente a tener. Para empezar, se estaba discutiendo dónde se iba a ubicar la sede del banco, cosa que ya de por sí te das cuenta, eso se está discutiendo en estos días. Entonces, todavía tenemos que ver esa parte, y ya está en Shanghái, y se estaba discutiendo si no iba a ser en la India. La siguiente parte es quién va a ser el presidente, ¿sí? Entonces vas a tener un presidente del banco y seguramente vas a tener un presidente del directorio. La pregunta va a ser ahí, ¿cómo se va a decidir quién toma las decisiones? ¿Sí? Entonces, primera pregunta, tú tienes 40% del capital de un banco. ¿Vas a dejar que sea una decisión democrática? Yo pregunto, yo no sé. No sé, bueno, todas esas cosas aún quedan por decidirse, obviamente. Ahora,
Si hay un nuevo banco de desarrollo que quiere comenzar a poner dinero en proyectos de infraestructura, yo creo que está muy bien, va a ser muy bienvenido y no va a implicar un cambio en el orden financiero. Es un nuevo jugador y está muy bien. Las necesidades de inversión en infraestructura son tremendas. Por cierto, China también está abriendo un banco parecido. En China. En Asia. En Asia. En Asia. Solo va a tener un socio, que es la India. Nada más. Sí, entonces China no está jugando sus canicas, está buscando posicionarse. Entonces yo lo que quiero saber es qué va a pasar cuando venga Argentina y diga, yo quiero dinero porque requiero liquidez, porque para eso está el fondo, efectivamente. Bueno, vamos a ver qué tipo de condicionamientos van a poner los accionistas de ese banco. Es decir, China no está para regalar su dinero. China está pensando estratégicamente. ¿Pondrá directrices como las del Fondo Monetario Internacional? No tengo la No sabemos, no sé, pero seguramente lo que sí va a querer es, oye, me devuelves el dinero, ¿no? ¿Cómo se comportaría un banco que se crea en este contexto de los BRICS? ¿Sería, Walter, una calca, una figura similar a la del Fondo Monetario Internacional en su comportamiento? Es muy probable que la industria financiera no se caracteriza por hacer préstamos humanitarios y de esa naturaleza, y por lo tanto lo que preste va a tener que ser recaudado de una manera u otra, con préstamos blandos a largo plazo, y también muy de acuerdo a un directorio en el cual se van a prorratear los votos de acuerdo al peso, de acuerdo a la población, a la estabilidad monetaria de cada una de las partes, y ahí yo concuerdo con Pablo de que eso va a ser muy probable una asociación muy fuerte entre los más capitalistas del grupo, que son en el caso de Rusia por un lado, India por otro, y China con este tipo de capitalismo muy especial de Estado que manejan, pero sin duda que ellos van a ir proponiendo las reglas y las formas más específicas de cómo se va a reunir, recolectar y prestar este dinero. Tengo bastante dudas sobre el caso de Sudáfrica y Brasil. Son economías que no han mostrado el vigor que mostraron en otro tiempo, sobre todo la de Brasil, y con grandes necesidades domésticas, particularmente la presidenta Rousseff. Entonces no veo cómo se van a sacar dineros que podrían estar orientados a otras finalidades dentro del propio país a esta especie de cartera internacional. Entonces pregunto, Walter, Pablo, ¿dónde queda esta idea o esta frase de un nuevo orden financiero internacional, que es lo que se le ha querido atribuir? Pues mira, en América Latina aún existe la Corporación Andina de Fomento, aún existe el Pacto Andino, aún existe Mercosur y aún existe UNASUR. Y todos han sido intentos de, por un lado, de integración de América del Sur fundamentalmente, y todos han sido, de alguna manera, intentos de buscar nuevas vías de crecimiento y desarrollo. Y yo creo que no debemos cejar en eso. Tenemos que seguir buscando nuevas formas. Pero creo que al buscar esas nuevas formas tenemos que hacerlo con las manos muy frías y los pies bien puestos en la tierra. Entonces, este es un nuevo intento, y por eso lo decía al principio, y qué bueno. Como bien dice Walter, va a ser interesante ver Brasil de dónde saca ese dinero para poder financiar luego lo que ha financiado para el Mundial, y con todos los problemas que tiene encima, cómo va a hacer para sacar este dinero y cómo va a dar cara a su propia gente, decir, y yo, por cierto, estoy financiando a otros países con las carencias que tengo encima. Pero esas son estrategias, parte de la estrategia internacional. Pero el punto es, está bien, es una nueva forma, es un nuevo intento de alguna manera, de financiar necesidades de gasto en infraestructura. Pues habrá que ver, como te decía al principio, cómo deciden cómo lo van a gastar, número uno, ¿sí? Creo que puede servir para apoyar de alguna manera. No me sorprendería que hubiera, por ejemplo, préstamos en el cual tuvieras al Banco Mundial y al nuevo Banco de Desarrollo coincidiendo. Es decir, o sea que los ejes principales del orden no se varían.
Pues difícil. El orden es muy complicado, es una maraña muy heterogénea, es una gran gelatina que con buena gelatina se mueve cuando la tocas, ¿sí? Y se va transformando al mismo tiempo. Entonces, yo creo que no es que el orden internacional lo vas a destruir y va a haber un nuevo orden. Ni siquiera China quiere eso. China lo que quiere es acomodarse en este orden y darle, por cierto, su acento a ese orden y asegurarse tener una importancia proporcional al tamaño de su economía que le permita de alguna manera tener una posición primordial en todo lo que es la agenda internacional. Rusia busca lo mismo a nivel mundial. Brasil lo que busca es más a nivel hemisférico, la vieja disputa que hay con Brasil, ¿no es cierto? Y Brasil busca de alguna manera, y como bien decía Walter, y encima de eso tenemos la Alianza para el Pacífico, que es otra aventura y que por cierto está ligada con China. O sea, la Alianza Pacífico es forma de atender a China. Entonces te das cuenta cómo China juega muchos naipes y lo que está buscando hacer es minimizar riesgos. Entonces atiendo a muchos de una u otra manera, pero al final del día lo que yo como gobierno chino estoy preocupado es asegurarme de estar bien parado en el mundo, proteger a mi inversión extranjera, proteger a mis empresas y de alguna manera asegurar la calma en mi país y el crecimiento. Pues ahí está un panorama, Pablo Walter, que desde luego describe los movimientos y las fichas. Sí, quizás, ¿no? Carmen, si me Seguro, permite, el panorama tiene un nuevo ingrediente que yo lo quisiera ver con un poquito, una mayor dosis de optimismo. ¿En qué sentido? En que por primera vez yo creo que se empieza a ampliar el horizonte, la batería de alternativas de América Latina de una manera tan veloz con este nuevo sistema donde no hay uno que esté ordenando como un policía internacional, sino que hay un conjunto de países, pero la preocupación es que América Latina como región tan fragmentada, tan fracturada en UNASUR, en CEPLA, en una serie de instituciones que no han podido constituirse en referentes más o menos coordinados para hablar con el sistema internacional. Yo creo que es un fuerte llamado para que América Latina elabore una política de alguna manera consensual de la forma como entenderse con China, por ejemplo, porque de lo contrario vamos a caer en otra relación centro-periferia. Antes éramos la periferia del norte, de Estados Unidos, de Europa, y ahora vamos a caer en otra como periferia más bien de China, con una dependencia en la soya, en materias primas, en cobre, etcétera, y eso yo creo que no sería adecuado para el futuro. Yo creo que la lección es que es urgente tener una plataforma común, aprender a leer estas nuevas coyunturas que son muy rápidas, que son muy veloces, que se juegan en muchos tableros, y tener algún tipo de referente común como región. Yo creo que ahí hay una ausencia de pragmatismo, y ojalá que estas reuniones como la de Brasilia y otras ayuden a una coordinación de nuestras políticas. De lo contrario, cada uno se va a atender a sus propias necesidades, y eso a la larga divide en vez de crear solidaridad y de pragmatismo regional. Es un nuevo intento en el caso de América Latina de tratar de efectivamente de crecer. Sí, crecer hacia afuera, crecer en el caso de Brasil, básicamente crecer por medio de inversión extranjera, con una agenda, con un discurso un poco de oposición, ¿sí? En el sentido de antioccidente, antifondo. Y yo creo que, recogiendo lo que decía Walter antes, yo creo que a nuestros países lo que les falta es ser más pragmático, es quizás aprender de China. A ver. China lo que hace justamente es decir, soy pragmático, busco nuevos mercados, busco nuevos aliados, no busco nuevos enemigos. Eso es lo que hace China. China lo que hace es acercarse a la Alianza para el Pacífico, se acerca a Brasil, se acerca a los BRICS, se acerca en Asia, está buscando efectivamente acomodarse en este gran tablero mundial. No está buscando patearlo, está buscando acomodarse. Al acomodarse va creciendo, y al crecer quizás va a comenzar a poner de alguna manera, no a dictar la agenda, pero a tener una voz más protagónica. Creo que en el caso de los BRICS, en el caso de Brasil en particular, creo que lo que tiene que hacer es justamente lo mismo, es también buscar crecer. Y la pregunta es, ¿cómo quieres crecer?
poniendo antagónicamente a Estados Unidos, o está buscando crecer con un nuevo mercado como puede ser China, atrayendo recursos en este caso? ¿Tú piensas que lo segundo? Yo creo que debería ser lo segundo, no me queda claro que lo sea. ¿Sí? Ahora, lo que sí es cierto es, en esta cosa de centro-periferia que hablaba Walter antes, yo creo que efectivamente lo que tienen que ser cuidados todos los países es, tenemos que aprender a leer a China. A leer a China. O sea, todos sabemos, eso es inevitable. Hay una vieja historia respecto a cuál ha sido la política internacional de los Estados Unidos. Tenemos que aprender a leer a China. China no es el país generoso que trae dinero porque quiere que los pueblos progresen. Sí, claro que lo quiere, todo el mundo lo quiere, pero tiene de por sí su agenda. Y yo creo que lo que tenemos que ir viendo y entendiendo es, por ejemplo, cómo las empresas chinas en América Latina se están posicionando y hasta qué punto cumplen o no cumplen con las normas legales, las normas ambientales, hasta qué punto estas empresas chinas efectivamente tienen una convivencia con los gobiernos latinoamericanos que es una convivencia amigable, hasta qué punto es distinta de lo que hace una empresa norteamericana. Pablo, gracias por este último comentario. Aprender a leer a China es tu recomendación. Walter, ¿con qué se despide? Yo me despido primero agradeciéndole por esta oportunidad. Creo que en la opinión pública mundial, las últimas investigaciones del Pew, que es el que realiza estas investigaciones, está como igualándose la imagen que tiene el mundo tanto sobre Estados Unidos como sobre China. Eso es un salto en la opinión pública internacional impresionante. Por lo tanto, veo con cierto optimismo las reformas de México, un Santos II que puede tener una política también más pragmática, una Bachelet II, que es el caso chileno, con una política que parte muy orientada hacia América Latina, pero que después se da cuenta que tiene que mirar de nuevo hacia el Pacífico y ser más pragmática, y con un nuevo primer ministro de la India, que también que rompe la tradición de estas grandes dinastías y que logra también instalar un discurso que es más moderno, más laico en el buen sentido de la palabra y también más pragmático. Y Putin no está en estos momentos con la fuerza que tuvo en el pasado, tiene demasiados problemas internos, por lo tanto yo creo que es una buena coyuntura para la región de tener una política responsable. En ese sentido, el llamado también es un poquito a Brasil. Brasil sin duda juega un liderazgo, pero tiene que hacerlo con mayor responsabilidad y repartiendo un poco más el juego en los países de la región. O si no, Brasil, autodenominado líder de la región, va a terminar él haciendo buenos negocios, pero no el resto. Pues ahí está este panorama que les agradezco mucho hayan analizado para este programa. Walter, gracias por esta conversación y hasta la próxima. Gracias, Pablo, gracias por estar aquí. Y estaremos en contacto, si me lo permiten. A los dos, gracias, y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo esperamos en la próxima.